Estamos con Carlos Castro Gao, decano del Colegio de Economistas de Lima, para tratar de entender este tema con mayor precisión. ¿Cómo está, señor Carlos Castro? Muy buenos días. Buenos días. Primero en agradecer a RPP, Ampliación de Noticias, y en especial a sus personas, Omar y Carlos. Por favor, sí, sobre este tema específico, ¿no?, de la remuneración mínima, ¿cuál es su posición, su análisis? Sí, como bien has mencionado, solamente quiero hacer una precisión. En el 2021 estamos y era previsible este efecto rebote en nuestra economía. Así es. Sin embargo, tenemos sectores sumamente golpeados y en donde sobre todo la micro y pequeña empresa ha sido prácticamente desaparecida, ¿no? Y es más, se ha incrementado la informalidad, no solamente en las unidades económicas, sino incluso se ha incrementado la informalidad en el mercado laboral. Y el mercado laboral, ahí la informalidad es clave en cuanto a los factores para determinar, ¿no?, un posible incremento del salario mínimo vital. Creo que el espacio más adecuado para discutir los criterios de un incremento del salario mínimo vital debe ser el Consejo Nacional de Trabajo, que prácticamente en buenos años no funciona. Se reunieron hace 2 semanas, pero creo que más allá de la foto deben de ver un mecanismo de fortalecimiento en ese espacio y definir los criterios. No solamente hay que tomar en cuenta la informalidad, que está más o menos bordeando en este año el 78% de la informalidad en el mercado laboral. Otro tema, lo hemos escuchado y el comentario tuyo, Omar, sobre el tema de los costos laborales, que indudablemente afecta más a la micro y pequeña empresa. Imposible de asumir ese incremento. Y en tercer lugar, no olvidemos que también hay una discusión y falta de compromiso, tanto por parte del Estado y los empleadores, que es la baja productividad del país, y que en algunos casos han querido trasladárselo al trabajador. Hay discusiones sumamente importantes sobre ese tema. Es más, hay investigaciones, me acuerdo de 2 investigadores del BCR, que solamente haciendo una simulación del 10% del incremento de la remuneración mínima vital, se estaría generando posiblemente el 2.5% de mayor informalidad en el mercado laboral. Entonces, hay mucho que discutir, investigar, y creo que el tema, más allá del discurso político, en buena hora, ¿quién no desea tener un incremento de sueldos? Exacto. Pero tal como están los indicadores ahora, en la actualidad, ¿no le ha parecido pertinente entonces este anuncio de aumentar el salario mínimo vital? Lo que pasa, Carlos, que también lamentablemente el MEF y los distintos ministros no han querido enfrentar este tema. Acuérdate que el último reajuste del sueldo mínimo vital ha sido en marzo del 2018, con el gobierno de Kuczynski, de 8.50 a 9.30, y de ahí no se ha movido. Por cuanto existen factores sumamente que nos perjudica, y es más, la OCDE, en el caso del Perú, han establecido que incluso el sueldo mínimo vital es una barrera para la formalización, porque tenemos diferentes realidades. Quien habla a través del Colegio Economista de Lima, hemos propuesto que se hagan estudios de acuerdo a las realidades territoriales. Me parece que el sueldo mínimo vital se debería de trabajar en base a realidades concretas, porque en los distintos departamentos son distintos, ¿no?, los niveles de productividad, la fijación que este sueldo mínimo vital debe tener, porque si no vamos a seguir manteniendo estos problemas estructurales. Es inconcebible que un país pueda mantener estos altos índices de informalidad, tanto en unidades económicas como en el mercado laboral. Y más allá del sueldo mínimo vital, Carlos y Omar, tiene que hablarse de las reformas laborales. Creo que no solo nos debemos circunscribir en lo que es el salario mínimo vital. Sí, claro. Es mucho más amplio que eso. Hay otros temas sumamente importantes. Yo, solo para terminar, señor Carlos Castro, le quería preguntar sobre el pedido de facultades delegadas, sobre todo en materia tributaria que ha hecho el gobierno. Entiendo que el Congreso tiene hasta el 15 de este mes para aprobarlo o archivarlo. ¿Qué le parece a usted? ¿Ha podido revisar los detalles? ¿Es prudente, digamos, los cambios en el esquema tributario que se plantea desde el MEF?
Sí, al respecto, como bien lo has dicho, si no se aprueba antes del 15 de diciembre, sería imposible hacerlo su aplicación en el ejercicio 2022, ¿no? Sobre todo si hablamos sobre el impuesto a la renta, Carlos y Omar. En cuanto a lo que sí, no hay algunas precisiones. Sabemos que ya se ha experimentado en el pasado estos regímenes simplificados, ¿no? Que debe ayudar a la formalización. No es muy explícito cuál va a ser la estrategia. Sí se ha hablado de que se va a incrementar en 2 puntos, sobre todo a las personas jurídicas que están inmersos en algunos contratos de estabilidad jurídica que hemos tenido en el pasado. Se quiere incrementar. Se va a incrementar también a contribuyentes que tengan por encima de 300.000 soles ingresos, llámese en cuarta o quinta categoría, lo ha anunciado. Reducir también el margen de declaración en cuanto a montos que están inafectos. Un poco es la estructura que está planteando el ministerio. Lo que sí somos conscientes que sí se tiene que dar cambio, porque nuestro sistema es sumamente regresivo y creo que se tiene que aplicar criterios de mayor progresividad y también de mayor justicia, ¿no? Indudablemente, el que tiene mayores ingresos debe pagar mayores impuestos. Pero lo que debemos preguntarnos, sobre todo cuando se va a aplicar el IR. El IR se afecta al tema en cuanto a competitividad país. Y hay que tener cuidado cómo se va a aplicar y a qué tipo de empresas y sectores productivos, ¿no? O actividades económicas se va a aplicar. Creo que ahí radica la discusión de poder proponer una reforma que nos lleve, indudablemente necesitamos mayor recaudación, pero que no afecte el tema de las posibilidades de crecimiento económico y de un desarrollo más sostenido del país. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Carlos Castro Grau, decano del Colegio de Economistas de Lima.